Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de todos los nuevos modelos de inteligencia artificial que están sacando las grandes empresas del mercado y cómo esto te afecta a ti, de qué debes preocuparte, de qué no, en qué debes concentrarte para avanzar en la implementación de la inteligencia artificial y también cómo si estás perdido en el mundo de la inteligencia artificial o de cómo implementarla en tu empresa, por dónde puedes empezar con consejos súper prácticos, paso a paso, que comentaremos David y yo durante el episodio. También Perdón. hablaremos de qué es Lean y por qué lo necesitas en tu empresa de servicios y explicaremos por qué esta metodología que viene de Japón y que se utilizaba en el ambiente de producción es tan útil también en empresas B2B de servicios. Además, hablaremos de la importancia del entrenamiento en las empresas y veremos cómo Santander nos ha dado un gran ejemplo de cómo utilizar la IA en ello. Así que vamos a empezar. Ya ves, Nuevo otro día. viernes. Parece que estés en el cielo, ¿eh? Tienes ahí el fondo Sí, que ¿verdad? parece que esté. Es el sol de Kosovo, ¿sabes? Que por eso tengo esa cámara tan mala, porque estoy aquí con el portátil. Una de las cosas buenas de teletrabajar es que puedes trabajar de donde quieras, ¿no? Yo estoy ahora mismo en Kosovo, en la casa de Sí. en la granja de mis suegros, con un día soleado precioso, así que sí, parece que estoy en el cielo. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues muy bien, aquí entre cortes de luz y dar de comer a las gallinas, pero muy bien. Un retiro espiritual, una semana buena. ¿Qué tal la tuya? ¿Cómo ha sido? Pues por aquí por Valencia tranquilo, pero en el mundo de la inteligencia artificial, esta semana, no sé si lo has podido ver, pero ha sido una completa locura. Yo creo que el mes de julio casi que va a ser el mes más importante del año de la inteligencia artificial, aunque está por ver porque como vayamos a este ritmo, esto va a ser difícil hasta de seguir, ¿eh? Todos los Sí, culebrones. sí. Aquí que en España, ¿no? Bueno, allí que España es un país que se para en julio y en agosto, o algunos cuando lleguen en septiembre ya no van a reconocer ni los últimos modelos, ¿no? Totalmente. Yo estoy seguro de que los que están en el mundo de la inteligencia artificial muy, muy, muy de cerca, julio y agosto lo van a utilizar para meterse y gastar tokens Sí, sin parar, probar y hacer cosas. sí. No, Sobre esta todo semana, cuando te sacan ese 2 por uno que tienes que apañar a las 3 de la mañana, levantarte ahí en pijama a darle caña a Cowork. Sí, total. más de uno lo ha hecho, incluido yo, y creo que tú también, ¿eh? Sí, totalmente. Total. Nada, esta semana ha sido una barbaridad. Volvió Fable 5, lo han alargado. Dijeron, vamos a sacarlo hasta el día 7 de julio. De momento ahora es hasta el 12. Ahora acaba de salir GPT 5.6, que salió justo ayer. Ayer estuve todo el día, sin parar, probándolo, testeándolo, a ver qué tal. La experiencia es que está guay, tampoco es una maldita locura. Sobre todo porque yo tengo la suscripción de Claude de 4.8, Opus 4.8 y GPT 5.6 y tampoco es una diferencia, a ver, a mí al menos no me ha parecido abismal, pero sí que se nota un pequeño avance. Luego Grok, nuestro colega Elon Musk, que ha dicho, venga chavales, voy a lanzar un modelo que va a ser increíble, sin venir a cuento, y va a empezar a competir con los grandes y además con todo el poder computacional que tiene este hombre y todo el poder que tiene. No Ujú. me quiero ni imaginar que si es capaz de ponerse ahí en la punta de lanza, que Fíjate. se enganche y que saque aún cosas mejores. Y luego tenemos a Meta, que también ha sido uno de los que ha dado sorpresa esta semana. Va a sacar un modelo así, se ve inteligente, creo que aún no lo ha sacado, si lo ha sacado hoy no me he enterado, no me ha dado tiempo de ponerme al día, porque es difícil, es difícil. Ujú. Y nada, está ahora el mundo de la IA que como te pongas a decidir qué modelo de inteligencia artificial escoger para trabajar, igual te tiras semanas, para tomar una decisión. Sí, totalmente. ¿Y qué pasa con Gemini? ¿Cómo está Google? Y Gemini, pues nuestro colega Gemini, que nosotros utilizamos Google, pues por desgracia siempre parece que va un poco por detrás. Yo honestamente, ¿vale? Pienso que Google me la voy a jugar, o sea, creo que va a ganar la carrera de la inteligencia artificial a largo plazo, ¿vale? Es algo que obviamente es como es peor que jugar a la lotería, pero creo que está en una posición en la que tiene una distribución muy grande, ¿vale? Y, y además tiene la posibilidad de fabricarse sus propios chips, ¿vale? No estoy tan metido en tema chips, pero creo que es de los únicos que se los fabrica a sí mismo.
Y además, es que eso es que tiene la distribución. Tiene la distribución, nosotros utilizamos Gemini y si Gemini estuviese a la altura de Claude y de OpenAI, yo al menos no utilizaría otra que Gemini porque es la que yo utilizo para trabajar. Utilizo el correo, el Drive, el calendario, utilizo todo esto. Sí, es el ecosistema, ¿no? O sea, Google lo que tiene es ese workspace que es el ecosistema que no es como cuando tienes el teléfono Apple, ¿no? El teléfono Apple está de puta madre, pero necesitas el reloj, necesitas tenerlo con la tele, con el portátil para, digamos, tener todo el ecosistema y sacarle el mayor partido. Y creo que lo que dices, ¿no? O sea, tener el Gemini Sí, integrado con Studio, que es algo bastante nuevo, que son esas automatizaciones parecidas. Ya no necesitas Make o Zapier si usas solo ese ecosistema unido a tus docs y a tu generación de eventos en tu calendario, en Meet, las grabaciones, las transcripciones, es que te puedes ahorrar una pasta en muchísimas suscripciones mensuales utilizando solo Workspace, ¿no? El problema es ese, que luego, claro, no te da lo que te da Claude, por ejemplo, o GPT. sí. Pero yo, por ejemplo, o sea, ¿por qué digo que creo que Gemini va a ganar? Habría que definir qué significa ganar, ¿no? Pero al final, yo lo que vengo a traer hoy encima de la mesa y por lo que saco este tema es porque veo muchísima gente preocupada por el siguiente modelo que va a salir y yo creo que la inteligencia cotidiana que nosotros debemos utilizar en el día a día, o al menos el 80% de las personas, creo que ya la hemos pasado. ¿Sabes? O sea, yo creo que, por poner un modelo Gemini 3.5 Flash, ¿vale? Para todo el tema cotidiano de correos, tareas, cosas así que utilizamos nosotros, yo me atrevería a decir el 80% de las tareas, creo que no necesitas más inteligencia, ¿vale? Dependiendo de qué tareas más estratégicas que requieran un poco más de pensamiento, puede que sí. Pero pienso que va a ganar porque si tiene la distribución y además, a poco que mejore los modelos, o sea, a poco que el siguiente modelo no sea el Gemini 3.5 Flash y saque uno superior, ya está, ya tiene un modelo muy potente, lo suficiente para que le sirva muchísimo a todas las personas que tiene dentro de su ecosistema y ya para qué vas a salir de ahí. Que puede ser que el departamento de tecnología o de producto utilice para desarrollar OpenAI o Claude, puede ser, pero es que eso es un departamento de toda la empresa, ¿sabes? Toda la empresa para temas administrativos, Gemini les va a servir más que de sobra, ¿sabes? Entonces, no sé qué opinas de este Pues atrevimiento. conforme lo estabas diciendo, se me iba encendiendo la bombilla, ¿no? Y digo, igual es una estrategia, porque al fin y al cabo Google es uno de los grandes, ¿no? Es extraño que no estén a la altura del resto, ¿no? A lo mejor su estrategia es que se están dedicando a construir el ecosistema, a asegurar, ¿no? Esa interconexión del ecosistema. Mientras tanto, otros están haciendo esos desarrollos, están cogiendo ideas, están aprendiendo y el día que Gemini lance una versión Claude como puede ser Fable, es que ya no quieres los demás, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres Microsoft 365? Mm. Copilot se va a Dios, ¿no? Entonces, Es puede que la ser que se realidad es estén que no te centrando hace en falta. eso. No, no, también La, es la- cierto. la realidad es que Fable no hace falta. O sea, si Gemini consigue tener un modelo, yo me atrevería a decir incluso un poquito peor que GPT, bueno, de hecho, vamos a compartir Dale, dale, a una ver. cosa interesante, ¿vale? Lo siento para los que estén mirándolo desde Spotify, pero bueno, voy a intentar describirlo para que quede claro. Y si no, pues la próxima pues nos veis desde YouTube. Pero bueno, básicamente estos son benchmarks, que quiere decir que se comparan los diferentes modelos que se están utilizando, ¿vale? Entonces, yo siempre me gusta poner esto de la ley de Pareto, porque así me marca, aquí es, cuanto más arriba está, más inteligente es el modelo, y cuanto más hacia la derecha está, más caro es el modelo, ¿vale? Entonces, la ley de Pareto te dice, según la inteligencia, el modelo más barato que existe, ¿vale? Como ves, entre Fable y GPT 5.6 Sol, que es como el modelo más top, ¿vale? Está Sol, que es el más top, Terra, que es el mediano, y Luna, que es como el más baratillo, ¿no? El más rápido también. Entonces, si tú comparas al top de GPT 5.6 con Fable, pues se va a un punto. Tampoco es tanto. Y mira la diferencia que hay de precio. ¿Sabes? 2,70 dólares el millón de tokens y te vas a GPT 5.6 y 1,65. Hmm. Es una locura.
Y luego tienes obviamente es mejor que, pero tampoco tantísimo, pero que Opus 4.8. Y luego si te vas a GPT el 5.6 Terra, sería el de los baratos dentro del cuadrado de menos de 1 euro. Estaría ahí 5.6 Terra, que está bastante bien. Yo lo tengo en algunos agentes puesto, que son más a nivel para cosas que no necesita tanto pensamiento. Luego tenemos el siguiente, es el Luna, que es el más barato que como te había dicho. Luego tenemos GLM 5.2 Max, que este es el que dicen que es un modelo abierto, es decir, tú te lo puedes descargar gratis en tu ordenador. Obviamente necesitas un ordenador potente, pero ya es un modelo chino que tú puedes utilizar gratis en tu ordenador sin que la información salga de ahí. Eso quiere decir que para todo el departamento, temas legales, tema todo esto, no necesitas Fable, no necesitas Opus, no necesitas casi nada. Con que lo puedas tener en tu ordenadorcito y lo puedas tener ahí haciendo tus temas, te va a servir de sobra y encima es abierto y gratuito. Y luego ya Así que nos vamos a... se acabó la excusa esa de no queremos poner IA en la empresa porque si no, Dios sabe dónde acaba la información, ¿no? Que además eso, Exacto. por A día cierto, de hoy, lo- por lo- 5.000, lo he oído en empresas que utilizan Odoo, que al final tienes un servicio en la nube, quiere decir que también tienes los datos de tus clientes en la nube, al fin y al cabo, sí. Pero bueno, ahí tienen esa opción, claro, ¿no? exacto. Exacto, exacto. Y luego, pues nada, por 5.000 euros te compras ese ordenador que digo yo que es potente. Bueno, creo que para este no sirve ese, creo que tienes que hacer una inversión un poco mayor, porque depende mucho o sea, conforme más potente es el modelo, más pesa y más necesitas más potencia para que corra, por decirlo así de manera sencilla. Ujú. Entonces, bueno, pero está bastante guay. Y luego ya nos vamos a Minimax y tal, que estos no lo conoce ni Peter y tampoco hace falta que entremos ahí, pero son modelos para que le suene a la gente por si alguna de los escucha, Minimax, que están bastante bien para temas, pues no sé, yo no lo utilizo absolutamente para nada. Para que te Pero diga vaya, la hora, ¿no? exacto. La clave de esto eh, es ver, ¿no? Cómo están posicionados cada modelo, porque yo cuando hago las tareas con nuestros clientes a nivel más de inteligencia artificial, siempre me suelen decir, hostia, me estoy planteando cambiarme de Gemini a Claude, porque estoy escuchando que la gente dice que es una locura, tal, no sé qué. Vale, pero ¿quién lo está diciendo? Seguramente gente técnica. En marketing para algunas cosas también funciona bien, pero ya te digo, no tan bien eh, como, o sea, quiero decir, que funcione igual de bien Gemini. Que mira, Gemini lo tenemos aquí, ¿vale? Ujú. Gemini 3.5 Flash estaría aquí y esto es 4.8. Obviamente hay diferencia, ¿vale? Pero dependiendo qué cosas, que ya te puedo asegurar yo que para la mayoría de las cosas no lo necesitas. Otra cosa es que seas un directivo o un manager que necesites como juntar información o datos y tomar decisiones. Para eso sí, pero para contestar correos o para muchas cosas no se necesita. Entonces, no sé qué opinas de esta gráfica tú. Pues sí, y estoy totalmente de acuerdo. Me recuerda un poco a la guerra de los megapíxeles de los teléfonos móviles, ¿eh? Y que me disculpen los frikis de la fotografía. Pero, pues eso, al fin y al cabo, ¿para qué quieres un móvil que hace una foto de 100 megapíxeles, no? Hombre, obviamente, si tienes pensado imprimirla, ¿sabes? Para hacer un póster de 3x2, pues obviamente necesitas megapíxeles, ¿no? Pero luego, fíjate, ¿no? Decimos, bueno, me compro 100 megapíxeles, pero luego los estoy viendo en la pantalla de mi portátil, que es 4K, en el mejor de los casos. ¿Para qué quieres la resolución de 100, no? Obviamente lo que dices, si eres fotógrafo, si eres influencer, si eres alguien que trabaja con imagen, pues perfecto, ¿no? Pero yo en mi caso es que con 50 megapíxeles me sobran porque prácticamente no hago ni fotos, ¿no? Entonces creo que está muy bien lo que dices tú, la estrategia, ¿no? Que tiene que tener la empresa, decir, oye, ¿qué quiero hacer con la IA y cuánto quiero invertir? Y en función de eso tomar la decisión. Porque a lo mejor Gemini es Sí. una muy buena opción para lo que dices tú, para ese día a día de automatizaciones sencillas y análisis de emails, por ejemplo. Así que ahí Hmm. coincido, totalmente. Yo para mucha gente que está empezando, siempre le digo, olvídate de historias, métete en Google, salvo que tú vendas ese trabajo, es decir, una agencia de marketing, ¿vale? Que vende eh, copywriting o que vende anuncios, ¿sabes? Que su servicio depende de la IA, ¿no? Como que Ujú. lo mejora mucho. Salvo para eso, que sí entiendo que te puedas ir al mejor y aún así seguramente desperdicies la energía que estás consumiendo porque es probable que no te haga falta tanta potencia para
determinadas tareas. Pero bueno, quitando eso, para todo lo que no sea temas de entrega de producto y servicio, eh, cógete un modelo Gemini si utilizas Gemini, o sea, perdón, si utilizas el entorno de Google y olvídate de lo que dicen en Internet, olvídate de historias, porque no es necesario. Y yo creo que antes de que se acabe el año, Google va a sacar un nuevo modelo y ahí ya se acabó. Ya habrá conseguido la inteligencia, ya lo veremos por aquí, que estará a la altura de lo que es el GPT 5.5 o el Grok este 4.5 High que acaba de salir o Opus 4.8, y cuando está a la altura de estos seguramente estará aquí más o menos y, y ya está, y que se olviden. Que se olviden Total. de marearse y de hacer cuentas de cuánto saldría por persona una nueva suscripción, etcétera. Porque lo veo, ¿eh? Veo empresas que incluso que no son nuestros clientes que tengo estas conversaciones y tienen una parálisis por análisis muy grande. Mm. Sí, 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 eso. Esto píllalo para la hemeroteca, ¿eh? Y luego en diciembre seguro que podemos sacar este vídeo y recordarlo. Totalmente. Sí. Al final eso es no pararse tanto a pensar y pensar más en, oye, cuáles son mis procesos y cómo los automatizamos o qué herramienta usamos. Mm, totalmente. Por cierto, ¿sabes cuál es el mejor proceso que se puede automatizar en una empresa? Bueno, no sé cuál exactamente. Supongo que muchos, pero El que no haya que hacerlo, ¿no? El que no haya que automatizar. Es decir, el que podamos eliminar. Así de claro, ¿no? A veces tratamos de automatizar cosas que a lo mejor lo que debemos hacer directamente es eliminarla. Y de ahí viene un poco la filosofía Lean, que es lo que me gustaría comentar ahora, ¿sabes? ¿Te suena ¿qué esa es filosofía? exactamente la filosofía Lean? Pues O bueno, sea, más o menos lo conozco, pero nada, me voy a poner un poco ahí, vamos a ir al baúl de los recuerdos, ¿vale? Todo empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba destrozado, ¿vale? Después de, pues eso, había sido uno de los grandes perdedores, el país estaba hecho añicos y realmente había una carestía de materiales enorme. Entonces, bueno, imagínate, pues ahí las empresas de producción estaban prácticamente en la bancarrota y llegó el plan Marshall, ¿no? Con dinero, inyecciones de dinero estadounidense, y no solo de dinero, sino de ingenieros muy buenos, como el famoso Deming, que es el del ciclo Deming que todo el mundo conoce, ¿vale? Pues fueron un grupo de ingenieros allí o sea, a Japón. Y ocurrió algo muy curioso, ¿no? Y es que ese conocimiento y ese know-how estadounidense de los mejores ingenieros se juntó con la filosofía oriental de Japón y empezaron a ocurrir cosas muy interesantes, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso es Toyota. Ahí en Toyota empezaron a trabajar lo que se conoce ahora como Lean Manufacturing, en el cual su premisa absoluta era eliminar desperdicios, ¿vale? La palabra Lean en inglés suena muy bien, en español es muy feo porque es esbelto y básicamente la idea esbelto, es esbelto. Sí, exacto. Es como cuando vas al gimnasio, te quitas la camiseta y no tienes ni un gramo de grasa, eso es Lean, ¿no? Que es lo que todos intentamos estar en verano, pero yo, pocos yo siempre lo había consiguen. asociado con ligero, ¿no? Como Exacto, ligero. ligero, sí. Pero si tú miras, lo suelen traducir como metodologías esbeltas, aunque es espantoso. ¿Vale? Esbeltas. Así que bueno, lo dejamos con Lean, que es Bueno, mucho que mejor. metodologías ligeras también es bastante terrible. Sí, sí, por eso lo Metodologías. dejamos, lo dejamos en Lean, aunque sea una americanada, y vamos con ello, ¿no? Entonces ahí empezaron a decir, bueno, hay que eliminar todo lo que sean desperdicios, ¿no? Porque a ellos no les sobraba el hierro. Entonces el metal era uno de los de las grandes carencias que había, y una empresa de coches no se podían permitir el lujo de perder ni un solo metro cuadrado de metal, ¿no? Porque eso al final era dinero. Y empezaron a tener básicamente esa metodología y esa filosofía se basaba en hacer una pregunta, y es esto realmente que estamos haciendo añade valor al cliente, sí o no. ¿Vale? Si añadía valor al cliente, se hacía; si no añadía valor al cliente o al producto, se eliminaba. Entonces, bueno, es una metodología que empezó a mirar sobre todo los desperdicios que hay durante la producción, durante el desarrollo y demás. ¿Vale? Entonces nació en producción, pero lo curioso es que esa misma metodología, con el tiempo, se dio cuenta y fue viendo que se podía evolucionar perfectamente a la empresa bueno, a B2B de servicios. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo, es un proceso de flujo de valor en el cual tenemos unos inputs, ¿no? Un material con el que trabajamos, y después de un proceso y de un desarrollo estamos generando un output que es lo que vendemos al negocio.
Y bueno, ¿se te ocurre qué tipos de desperdicios o dónde podríamos estar perdiendo valor como una empresa de servicios? ¿Tienes algún ejemplo? Bueno, esto, esto lo veo muchísimo. Normalmente es en la información, ¿no? O sea, información, datos. Esto lo hablamos también un poco en el otro episodio, ¿no? Corrígeme si me equivoco, lo del quinto empleado. Sí, ¿Te acuerdas? sí, total. El quinto empleado era ese empleado fantasma que se pega media semana o prácticamente la semana buscando datos, ¿no? Entonces, podría haciendo paralelismo, ¿no? Porque aquí en esa filosofía Lean en producción llegaron a identificar 8 grandes desperdicios, ¿no? Sobreproducción, que obviamente pues, es producir más de lo necesario, exceso de inventario fruto de la sobreproducción, esperas, que es cuando una máquina, ¿no? Todavía no había acabado de hacer algo y la siguiente estaba teniendo que esperar inactiva, transporte, que son los movimientos dentro de la fábrica, movimientos también, sobreprocesamiento, defectos y retrabajos que generan un gran coste y añadieron una Mm. octava que era el talento desaprovechado, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto en las empresas de servicios? Pues bueno, Movimiento es un caso muy típico que a mí me saca de quicio a veces, que es esa empresa en la cual te mandan el reporte o la factura por WhatsApp y tú te la tienes que descargar del WhatsApp, subirla a Gmail, mandársela por email al jefe del departamento financiero para que luego la acabe cargando en Odoo, ¿vale? Y al final esos movimientos son movimientos innecesarios que están consumiendo tiempo de tu equipo y por el cual el cliente no pagaría, ¿no? Imagínate que tú eres cliente y te dice, oye, de este servicio te voy a cobrar 5 euros más al mes simplemente por el hecho de que mi equipo va a tener que estar mandando de WhatsApp a email, ¿no? Nadie pagaría por Mm. eso. Tenemos el sobreprocesamiento, tenemos la sobreproducción, que yo creo que ahora es un tema importante que con la inteligencia artificial está pasando. Antes, a lo mejor, yo te hacía un informe de 2 páginas y te podías permitir el lujo de leértelo. Yo ahora mismo con una tecla te puedo inundar, ¿no? Con un reporte de 15 minutos o de 15 páginas, más el jefe de otro departamento, más el jefe de otro. Y estamos haciendo un sobreprocesamiento y una sobreproducción de esa información que al final lo que genera es una niebla y un ruido brutal, ¿no? Y luego, mira, no sé qué opinarás tú, pero yo he llegado a mantener lo que denomino como conversaciones de IAs, en el cual yo hago un reporte con IA y la persona del otro lado coge ese reporte y lo pasa por su IA y me responde con otro reporte generado con su IA, ¿no? Sí. Y al final parece que los humanos estamos fuera de la conversación y es su Sonnet 4 punto lo que sea hablando con mi Opus 4 lo que sea, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? A ver, ahí depende de lo bien entrenados que estén los agentes. Pero yo eso sí que lo veo bastante en el día a día con muchos clientes. El tema de no preocuparte mucho por lo que va a hacer, o sea, como que dices, va, que se apañe el otro y que se apañe como puede, que complete la tarea como pueda con lo que le doy. Pero esto viene mucho también del ajetreo que tiene todas las empresas, o la mayoría, en el día a día, ¿no? O sea, yo creo que dependiendo de lo ajetreada y lo agobiada que esté esa empresa, suelen haber estas, no sé cómo decirlo, pero como que le entregas al otro un bloque de mierda, por decirlo así mal, y le dices, va, apáñate con eso y solucionalo y ya está. Y con esto de las inteligencias artificiales es un problema, porque no depende, o sea, no inviertes mucho tiempo en analizarlo, le dices, va, analiza tú esto, que me lo ha hecho mi IA y vemos. Pasa mucho, ¿eh? Lo de pasar el bloque de mierda me río porque me lo imagino gráficamente. No sé si alguna vez, yo de pequeño jugaba al ajedrez y no sé si has visto partidas de ajedrez que tienes esos relojitos que llevan 2 contadores con el botoncito, que Ujú, cuando tú mueves la ficha le das al botón y pasa a contar el tiempo del frente, ¿no? Pues justo es exactamente ujú. igual, ¿no? A ti te dan lo tuyo, lo procesas, le das al botón, le das lo otro y dices, bueno, ya he ganado 24 horas hasta que este otro hombre pues lo procese y me Sí, mande su respuesta. Hay que tener mucho sí. cuidado con eso. Esto bueno, yo he pasado por el modelo de calidad total, que algunas personas lo conocerán, que es el modelo de Juan Roch, con el que gestiona Mercadona y con el que prácticamente, pues, bueno, se supone que Mercadona ha crecido con ese modelo, yo estoy seguro de que sí. Y, y yo pasé por Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roch aquí en Valencia, y te enseñan como todo ese modelo de calidad total, que es el que aplica Mercadona, ¿no? Y hacían muchísimo, muchísimo hincapié en esto. Ellos ponían un vídeo, que supongo que les ponen también a los empleados de Mercadona, que es como la empresa transportando bloques, ¿no? Como si fuesen tareas que se va pasando en la cadena de la empresa, ¿no? Desde en la cadena más baja hasta la más alta para completar la tarea, etcétera. Perdón, al revés, desde la más alta hasta la más baja. Y de momento se ve como un empleado le entrega a otro empleado un bloque que le llegó blanco y de repente lo hace mal y se convierte el bloque en rojo
y se lo pasa al otro. Y el otro se queda así mirando, como todos los que le está pasando son blancos y de repente este es rojo, ¿no? Que hace referencia a que es una tarea que está mal pasada, y se queda rayadísimo y empiezan a haber colas, y luego se ve cómo van teniendo problemas el resto de departamentos con ese bloque rojo que cada vez se va complicando más. Y es una representación que se me quedó muchísimo en la cabeza porque ellos hacen mucho hincapié en eso, ¿no? En vamos a definir bien qué significa que la tarea está completada, bien hecha, para pasarla a la siguiente parte del proceso. Fíjate, no sé si lo sabías o no, pero ¿sabes quién fue el artífice del modelo de calidad total? Fue Deming, el ingeniero que fue a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Fue allí, ¿eh? Es decir, al final Lean es una pata, ¿no? Pero otra pata es el modelo de calidad total, que luego la parte de Toyota se llamó Toyota Production System, que al final es prácticamente hablar de lo mismo, ¿no? De sistema de calidad. Llegaba al punto de que paraban la producción cuando identificaban un problema. Es decir, en la propia línea de producción, si había un problema de motor, se paraba todas las máquinas y hasta que no se solucionaba no se seguía produciendo. Y así que O sea, hacían. solucionarse de manera que no vuelva a suceder, ¿no? Te refieres, o sea, Exacto. solucionarlo de manera permanente. Solucionarlo de manera permanente y además asegurar que así, porque para ellos otro de los grandes desperdicios son los defectos. Es decir, si tú tienes un fallo de motor y permites que tus coches salgan con ese fallo, sabes que a los 10 meses va a tener que cambiar 5.000 motores, ¿no? Entonces, sí, hacer un análisis de lo que ha sucedido y cambiarlo para que no vuelva a suceder. ¿Qué otros desperdicios hay en empresas de servicios que al fin y al cabo se pueden ir trabajando también? Pues obviamente las esperas, aprobaciones de documentos. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que manda un mail y luego resulta que ese mail necesita una aprobación y la aprobación tarda 24 horas en llegar y después, una vez aprobado, tiene que ir a otro sitio? Al final, burocracia, ¿no? Entonces, lo que trata de ayudar Lean y en lo que se basa la metodología es en hacer lo que le llaman el mapa de la cadena de valor, es decir, todo el proceso que nosotros tenemos con todos los pasos, y lo primero es hacer un análisis muy claro de qué pasos nos tenemos que cargar. Es decir, antes de automatizar, y independientemente del pastizal que nos gastemos en un modelo u en otro, hay que entender bien los procesos de la empresa y dedicarnos a limpiar aquello que no está aportando valor, ¿no? Hay esos tres grandes conceptos. Hay acciones que hay que hacer sí o sí, no añaden valor al producto, pero hay que hacerlas, como puede ser el pago de tasas. A nadie le hace gracia pagar impuestos, pero tenemos que pagar a un contable para que nos lleve la contabilidad. Después están las acciones que sí generan valor y luego están las acciones que no generan valor y que el cliente no estaría dispuesto a pagar por ellas. Esas ¿Y son las que tenemos que eliminar. tienes alguna forma o alguna especie de skill, ¿no? Ahora me sale llamarle skills, para decir, separar entre tareas de valor y de no valor? O sea, ¿cómo lo diferencias bien eso? Vale. Al fin y al cabo, una tarea de valor es algo que genera un impacto positivo en el producto que implique que la experiencia del cliente sea mejor. También y tiene mucho que ver con lo que decías tú de ese sistema de calidad total, ¿no? Al cliente se le pone en el centro de todas las decisiones. Entonces, si yo estoy desarrollando un producto para que el user experience sea el mejor y, por ejemplo, tengo que mandar un informe y ese informe está estructurado y se lee bien y tiene un gráfico bien hecho que muestra fácilmente toda la realidad, por ejemplo, del reporte que estoy haciendo, ese tiempo que yo estoy invirtiendo está generando valor. Está generando un valor en forma de user experience, ¿no? Está haciendo que la experiencia del usuario sea mejor. Sin embargo, el tiempo que yo estoy en una reunión repasando el dashboard y tratando de preguntar al departamento X y Z que por qué no han actualizado sus dashboards, que yo no sé dónde está la información, dónde está ese tiempo que yo estoy perdiendo, no está generando ningún valor en el producto y el usuario no estaría dispuesto por eso, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Jordi Beltrán, tú te vas a comprar un iPhone y te dice, mira, de este iPhone hay 500 euros que vas a pagar para pagar el tiempo que tenemos a ese quinto empleado buscando datos. Dirías, no pienso pagar eso. Sin embargo, sí que pagarías oye, hemos integrado esta nueva antena que tiene mejor conectividad o una cámara de 200 megapíxeles. Sí, porque eso genera valor. Entonces, básicamente, las empresas es lo que tienen que centrar siempre. Y algo que es más gris, que es, por ejemplo, la contabilidad, ¿no? Que dices, hostia, no es un proceso importante porque no genera valor, pero es necesario porque si no, no tienes una visión, es para ti, es para tener una visión de cómo está tu estado financiero, etcétera.
Esas se llaman Business Added Value, es decir, son actividades que generan valor al negocio, aunque no generan valor al cliente. Y hacen falta porque, pues como dices tú, las Vale. decisiones financieras hay que tomarlas, ¿no? Por un lado, necesita la contabilidad para pagar los impuestos, que es algo necesario e innegociable, y por otro lado, te están dando visibilidad. Esas son tareas que añaden valor al negocio. Y al final ese valor del negocio lo puedes acabar repercutiendo en el valor del cliente. O sea que sí. Entonces, si tuviésemos que hacer un ranking, sería tareas que aportan valor al cliente, tareas que aportan valor al negocio y Exacto. tareas que no aportan valor. Y tareas que no Sería aportan así, ¿no? valor, eso es. Entonces, básicamente es ponerte siempre Sería en el lugar del cliente y decir, bueno, ¿pagaría yo por esto o no? agruparlas, ¿no? Agruparlas en esas diferentes secciones y ver de ahí cuáles puedes cargarte. Correcto, eso es. Entonces, hay algunas que luego lo que medimos es, bueno, estas acciones además, ¿cuánto valen la hora, ¿no? De estas acciones? Y eso también ayuda mucho. No sé si alguna vez has utilizado esa metodología, yo la uso bastante. Cuando tengo mi gráfico de semana, de mi calendario semanal con mis reuniones, a esas reuniones les puedes poner colores, ¿no? Le pones el color verde a las reuniones en las cuales estás haciendo tu trabajo y estás generando valor, generando ideas, esas son verdes, ¿no? Las amarillas son aquellas en las cuales estás ahí pero posiblemente podrías haber delegado. Y las tareas rojas son aquellas que o puedes automatizar o podrías directamente eliminar. Y con ese mapa, al final ves tu semana, cuánto rojo tiene, cuánto amarillo y cuánto verde, ¿no? La semana ideal sería prácticamente verde y algo de amarillo, ¿no? Y todo lo rojo son esas acciones o que tienes que eliminar porque no aportan valor o que tienes que automatizar porque el precio, digamos, que genera, ¿no? El coste que están generando es tan bajo que no merece la pena que tú, que tienes un sueldo de X, estés perdiendo una hora en hacer algo así. No sé si me explico. Mm. Y esto es esto lo he visto muchísimo, no 100% enfocado así. También lo he visto gente que lo agrupa según la energía, ¿no? Verde si me genera energía, naranja si no me genera energía, pero tengo claro que lo tengo que hacer sí o sí, y rojo si me drena energía y honestamente podría no haberlo hecho. Sí, 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 totalmente. Y yo, mira, yo incluso cuando estaba en Amazon, que tenía un equipo bastante grande que además trabajaban en remoto, lo junté también con los biorritmos. Es decir, bueno, hay personas. Biorritmos. Sí, 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 sí. Hay gente que es. No tienen, nos vamos un poco del tema, ¿no? Pero bueno, hay gente que son alondras, hay gente que son búhos y hay gente que su pico de productividad lo tienen por la mañana y otras partes del equipo el pico de productividad lo tienen por la tarde, ¿no? Y hay gente que tiene el valle a las Perdona, 12 de la mañana. ¿has dicho alondra? Sí, 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 exacto. Bueno, un tipo de pájaro. Alondra. Sí, creo. Alondras, búhos, sí. Y luego están los de en medio, que no sé qué nombre tienen, que deben de ser como los normales, los Los estándar, ¿no? normales, ¿vale? Está la gente rara como yo, que nos levantamos a las 5:30 de la mañana, y luego está la gente que, Mm, pues que a las 12 de la noche su cerebro está a mil, ¿no? Y yo lo que hice fue un mapa de ya. calor de todo mi equipo, les pasé una encuesta en la cual les pedí que en cada slot de media hora le pusieran una puntuación del 1 al 5 en función de su energía. Y entonces, lo que trataba era acompañar todas las reuniones que íbamos haciendo en el equipo en función del mapa de energía del equipo, ¿no? Entonces, cuando tenía reuniones one-to-one, las metía en el momento de peor productividad de cada uno de los míos, ¿no? No iba a coger al manager estrella que a las 10 de la mañana estaba on fire y molestarle media hora hablando sobre los siguientes planes. Lo pasaba por la Mm. tarde, ¿no? Y eso mismo, unido a lo que dices tú de la gestión de la energía y a las tareas repetitivas o no, si consigues hacer un mapa en 3 dimensiones de eso, tienes muy claro cuáles son las tareas que te tienes que cargar y cuáles tienes que automatizar. Yo al final lo que veo es que para antes de cualquier cosa, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que quiero automatizar mi empresa o quiero hacer que mi empresa sea más escalable o lo que sea. Hacen falta este tipo de prácticas, ¿no? De pararse y entender en qué punto estás hoy. En qué punto a lo mejor no hace falta que medir, porque me parece guapísimo, pero igual demasiado al detalle, el tema de medir el mapa de calor de cuando tus empleados tienen más energía o menos. No hace falta empezar tan al detalle, pero en cosas más sencillas de en qué punto está tu empresa, que a lo mejor lo puedes hacer solo con tu equipo directivo, por ejemplo. Pero vaya, al final yo creo que siempre les digo lo mismo. Cuando me preguntan, a mí al menos siempre me preguntan, oye, quiero utilizar la IA y no tengo ni idea de por dónde empezar, ¿no? Y le digo, ¿y sabes dónde estás hoy? ¿En qué punto estás? Y mucha gente me dice, ¿a qué te refieres? ¿No? Pues a qué me refiero es normalmente que tengas un mapa claro de cómo es tu empresa. Con un mapa claro es, esto lo hablamos también en el episodio anterior, que es, oye, pues
en tu organigrama con las funciones clave, normalmente 5, de cada empleado. ¿Que no lo tienes? Pues haz uno del equipo directivo. ¿Que somos 4? Pues haz uno de los 4 que sois en la empresa, que se encarga cada uno de como las tareas más importantes. Sobre todo es difícil cuando eres una empresa pequeña porque una sola persona ocupa diferentes funciones y diferentes cargos, pero bueno, agrúpalo por departamentos o por funciones, por roles, no sé, existen muchas formas de hacerlo. Pero empezar por ahí, luego, ¿qué quiero medir? ¿No? ¿Qué significa que la empresa está yendo bien? Es decir, cuántas acciones comerciales para conseguir clientes se tienen que hacer, cuántas reuniones estamos haciendo a la semana, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Para poder sacar datos. Y luego, ¿qué procesos seguimos? ¿No? ¿Qué significa hacer algo bien en esta empresa? Porque cuando tienes eso más o menos bien definido, puedes empezar a mejorarlo. Porque esto, si no lo tienes más o menos claro, es muy difícil que puedas mejorar la empresa y aún muchísimo más difícil implementar inteligencia artificial. Sí, de hecho, mira, volvemos otra vez a nuestro amigo Deming, que es ese de la Segunda Guerra Mundial que se fue a vivir a Japón. Y él, creo que era él el que decía, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y justo me acuerdo, porque hoy justo estaba respondiendo un post en LinkedIn de alguien y me ha venido a la cabeza, ¿no? Imagínate Usain Bolt sin cronómetro. ¿Cómo narices va a ser capaz de batir varias veces el récord del mundo? O sea, es imposible si no sabe a qué Mm. velocidad está corriendo. Y para eso creo que sí, es lo que dices tú, ¿no? Hay que meterse de lleno y ponerse primero a entender dónde está la empresa y, y empezar a documentar totalmente el proceso, ¿no? Desde tu punto de vista, no sé, ¿qué automatizarías primero en una empresa pequeña? A ver, yo siempre tiro a ventas. Para mí, ventas, pero no ventas de automatizar, que esto el otro día un cliente nos lo dijo de, no, es que voy a poner un agente IA a llamar a clientes en frío. Y yo, ¿y cuántas películas has visto de inteligencia artificial, tío? Que no quiero decir que no funcione, ¿sabes? Pero el nivel de esfuerzo que le vas a tener que meter a eso, el nivel de riesgo que asumes, ¿vale? Porque una inteligencia artificial te puede funcionar bien y te puede no funcionar bien. Porque una simple cosa como que el internet o algo así vaya un poco mal, la inteligencia artificial se puede, o la línea falle, en este caso de las llamadas, puede hacer que la IA alucine un poco, ¿sabes? Y alucinar un poco en una conversación con alguien que no te conoce es muerte. Y además que no tiene la empresa lo suficientemente automatizada y avanzada como para decir, venga, voy a hacer una automatización de nivel altísimo, ¿sabes? Y con un riesgo impresionante. Pero yo aún así sí que tiraría por ventas. Todo lo que sea, que se denomina sales ops, ¿no? O sea, operaciones de ventas que ayuden al equipo a tener pues más información, ¿no? O, o que la información, como tú decías, viaje más rápido y por lo tanto puedas optimizar el tiempo de los comerciales, bien sean llamadas de venta o bien sea este tipo de cosas. Al final yo haría una lista de todos los procesos. Yo siempre, a mí me gusta empezar por ventas, pero también porque soy de este tipo de persona. Pero, por ejemplo, a lo mejor tú que estás en operaciones y lo tienes todo mucho más claro, tú dirías, va, vamos a coger operaciones, ponemos todos los procesos y vamos a ver cuál es el más importante porque podemos empezar a automatizar y cuál tiene mayor retorno. Sí, totalmente. Te iba justo a contradecir en ese aspecto, porque desde el punto de vista de operaciones, hay una teoría muy famosa, que es la teoría de las limitaciones de Goldratt. Y bueno, este hombre lo que decía es que hay que buscar el cuello de botella. Porque Claro. en una empresa pues eso, en una empresa bueno, ya sea de producto, de producción, de servicios, pasa siempre igual, ¿no? Tú tienes tu flujo, tienes tu proceso desde el principio al final, end to end, y siempre hay alguien en esa cadena o algo en esa cadena que va más despacio que el resto y va haciendo que los demás pues vayan más despacio aguas arriba. Entonces, si tú te metes a optimizar ventas, pero tu cuello de botella está en producción, por ejemplo, imagínate que tú tienes que vender 100 servicios al mes, pero solo es capaz de crear o de generar 25 porque tu motor de producción va despacio.
y optimizas ventas y empiezas a cerrar ventas como un loco y pasas de 100 a 200, pero luego no tienes producto que vender porque no lo estás produciendo, ¿no? Porque tienes tu cuello de botella en producción. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es entender cuál es tu cuello de botella, es decir, bueno, a qué velocidad va la empresa y de quién es culpa de que vayamos a esta velocidad. Lo que pasa es que creo que justo coincide un poco, ¿no? Tu lógica de una empresa pequeña normalmente no ha crecido porque lo que necesita para crecer son ventas. Entonces, podríamos decir que en el 85-90% de los casos de las empresas pequeñas tienen que optimizar ventas, que es lo que les da caja, les da retorno y les Claro. ayuda a crecer, ¿no? Pero siempre hay que tratar de hacer ese ejercicio de decir, bueno, sí que es cierto, ¿no? Que las ventas lo arreglan todo, también dicen eso. Con lo cual, pues bueno, porque al final A la ver, empresa... siempre y cuando no la líes mucho, ¿sabes? Siempre y cuando cumplas tu promesa, aunque sea al límite, ¿no? Que estés el límite de, oye, esto ha sido un pequeño desastre, pero hemos cumplido la promesa. Entonces yo creo que ahí se sobrevive y las empresas crecen. Si no cumples tu promesa, a eso sí que es un problema. Por mucho que cuanto más vendas, peor. Que hay Sí. veces que pasa, que estás en un momento tan crítico de tu empresa que una nueva venta, por muy grande que sea, te puede generar una sensación de malestar. De decir, hostia, vaya mierda, la que ahora nos tenemos que apañar para entregar esto, que no lo tenemos bien montado, que hemos tenido un montón de errores con estos clientes. Entonces Ajá. también muchas veces por eso, sí, hay que ir a tope con ventas, pero siempre y cuando cumplas la promesa que le has vendido al cliente, aunque Sí, sea mínimamente. coincido, y depende ahí mucho de la empresa, ¿no? Porque si vendes producto que ya tienes, o producto o servicio, ¿no? Que ya tienes hecho, imagínate un software que ya tienes preparado, pues al fin y al cabo escalar ventas no pasa nada porque no hay una tensión en producción, ¿no? Ya está generado eso. Pero Mm. como vendas, digamos, a futuro una producción a 2 meses vista o 3 meses vista y no tengas capacidad, luego puedes ver con el problema de que tu cuello de botella real estuviese en producción y luego tengas a 50 clientes pues, llamándote por teléfono, mandándote a un ejército de abogados porque no has cumplido con los plazos, ¿no? Entonces sí, 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 Sí. sí. Hay que tener muy, muy claro qué compromiso hay, ¿no? Pero también coincido que en empresas pequeñas lo que hay que hacer es mover las ventas, que son las que sacan la caja adelante. Sí. Yo al final lo que hemos dicho hasta ahora ha sido que tengas una foto clara de tu empresa, es Mm, decir, que sepas qué recursos tienes, qué personas tienes haciendo qué, cuáles son tus números, más o menos, cuáles son tus marcas, ¿no? Me gusta mucho lo de Usain Bolt. Para tener una marca de la marca mejor del mundo hay que medir esa marca y también nos sirve luego para batirla. Entonces a las empresas igual, ¿no? Oye, ¿cuántas reuniones estoy haciendo a la semana? Tantas. O sea, me da igual cuántas estoy haciendo, solo quiero saber cuántas estoy haciendo para decir, vale, la semana que viene una más y la semana que viene otra más. Y si vas así, si te pones ese objetivo, por muy pequeño que parezca, acabas la reunión teniendo muchísimas más reuniones. O sea, perdón, acabas el año teniendo muchas más reuniones. mm, Entonces, tener esa foto de personas, datos y procesos y luego básicamente hacer una lista de los procesos, ¿no? Que es muy pequeña tu empresa, pues empieza por ventas, pero termina teniendo ventas de finanzas, de operaciones, de lo que sea que necesites, aunque sean los más importantes, y dedicarle un poco de tiempo a tener esos procesos más o menos claros, dependiendo tu tamaño. Si es una empresa muy grande, los tienes que tener clarísimos. Y, y luego, después de eso, para mí es preguntarle al equipo, oye, estos procesos que tenemos, ¿cómo los veis? ¿Dónde perdéis más tiempo? ¿Dónde creéis que estamos cometiendo más errores? Porque hay mucha gente que está hasta los cojones de que los de ventas le pasen mal los clientes a los de operaciones, a los que entregan el servicio, por ejemplo. Pues esa fricción que yo la he visto una barbaridad de veces en la empresa, luego todos hacen oídos sordos y aquí no ha pasado nada. No cogen el problema y lo afrontan y dicen, a ver, tú de ventas, tú el que entrega el servicio, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué necesitas que te pase esta persona de ventas? Esto y esto. Checklist, ya está. A partir del siguiente cliente que cerremos, checklist. Le pasas la checklist con todo esto que te ha pedido a esta persona. Es que me pide cosas que no tal, vale, ¿qué puedes entregar tú? Y ahí poner en de acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo de qué puede entregar el otro y qué necesita recibir el otro para que salga perfecto. Esto a mí me ha pasado en muchas empresas que lo hemos implementado y parece que les cambias la vida. Y es algo tan sencillo como decirle a la otra persona, necesito esto y esto, y que la otra persona lo cumpla. Ya está. Mejoras no sé cuánto porcentaje debes sí, sí, mejorar solo por esa, fíjate. esa aclaración, ¿sabes?
Va, me la has puesto votando además, porque eso es que eso justo volvemos otra vez a Japón con, con nuestros amigos, los de Toyota, En porque, Japón, ¿eh? Vamos a ir de viaje a Japón a oye, grabar sí, aquí sí, algo. oye, yo soy un friki de todo eso. Además, Kaizen también viene de Japón. Es que en el mundo de la producción tiene nombre lo que has dicho y se llama Gemba. Gemba es Bien, va. el Gemba realmente significa en japonés algo así como el lugar donde ocurren las cosas. En el mundo de producción es la planta, ¿no? Y hay una reunión, hay un Gemba Walk, o sea, un paseo Gemba todos los días, donde el equipo directivo o el equipo de distintos departamentos bajan a la planta, hacen todo el recorrido, ¿no? Y van preguntando a los operarios. Y ahí no te imaginas la de cosas que aprendes y la de errores que se subsanan simplemente preguntándole a la persona que está durante 8 horas metiendo un tornillo en el mismo sitio, ¿no? Y esa es la persona que mejor Mm, te puede decir qué falla y qué se puede mejorar. claro. Y qué decir, en Amazon lo hacíamos muchísimo y funciona, ¿no? O sea, yo recuerdo, aunque no tiene, no es tanto servicio sino producto, pero yo recuerdo haber visto, teníamos un almacén en el que había una cinta, una cinta de estas, un conveyor que se llama, y el operario tenía que coger la caja, girarse y ponerla en un palet, ¿no? Y el palet estaba localizado a 90 grados perpendicular a la cinta. Y un día hicimos un Gemba y estábamos hablando con él, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Y dice, oye, ¿y si ponemos el palet en lugar de a 45 en 90 a 45 grados, dice, me tendría que girar menos, sería menos forzada la posición y a lo mejor iba más rápido. Pues oye, incrementamos la productividad en un 10% solo cogiendo un pallet y dejándolo en lugar de perpendicular a un 45 grados, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque bajas al lugar donde ocurren las cosas. ¿Qué sucede? Que en una fábrica o en un almacén es muy sencillo, ¿no? Te pones las botas de seguridad y bajas al floor y lo ves. En empresas de servicios hay que abstraerse y también ir al Gemba, ¿no? Y tienes que ir, y lo justo lo que has dicho tú, Mm. ir al lugar donde ocurren las cosas. Si es un equipo que está desarrollando un servicio, ir a hablar con ellos, qué problemas hay, qué es lo que no funciona. Oye, pues es que esto nos está llegando tarde, es que este producto, es que estos inputs no nos vienen. Y creo que es fundamental lo que dices tú, la comunicación. Para mí al final es lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando ayudamos a una empresa a tener claros sus procesos antes de automatizarlos, de montar ya o lo que sea, por poner el ejemplo de ventas, oye, pues coge a todos tus SDRs, ¿vale? O a tus account executives. Y le dices, ¿qué estáis haciendo hoy? ¿Cómo trabajáis? ¿Sabes? Y se hace una sesión donde te cuentan, obviamente vas con tu guión, te cuentan qué están haciendo y luego tú ya vas viendo, ¿no? De, hostia, esto lo hace bien o a esto le sale bien. Y pones la inteligencia colectiva de todos que a día de hoy, si no tienes procesos, cada uno tiene su propio proceso en su cabeza, ¿no? Cada uno tiene, si no tienes un proceso estandarizado, el proceso está igual, solo que Mm, ninguno o casi ninguno seguirá el mismo proceso para hacer las cosas. Entonces, coges lo mejor de cada uno y lo pones en común y dices, va, este puede ser nuestro proceso. Coges lo mejor de cada uno y este es nuestro proceso. Y luego el siguiente paso al final, ¿cuál es? Tomar responsables, quién se encarga de qué manera y cómo lo vamos a medir. Para mí ese sería el siguiente paso. total, coincido contigo. ¿Y hay algún proceso que no automatizarías nunca? Un proceso que no automatizaría nunca. Hostia, esta pregunta. Un proceso que no automatizaría nunca es todo lo que tenga que ver con conversaciones con clientes, honestamente. Dependiendo, ¿vale?, del nivel de empresa, pero si aquí hablamos de empresas de servicio B2B, salvo que sean tickets muy pequeños, yo no lo automatizaría. Las reuniones, por ejemplo, que te reúnas una vez a la semana con un cliente para revisar el estado de todo cada 2 semanas, ese tipo de cosas, todo lo que te acerque al cliente te está dando información de primera mano o la oportunidad de tener información de primera mano, seguramente sobre, si le haces buenas preguntas, sobre cómo mejorar. Y si tú haces eso constantemente y te vas pegando a las necesidades del cliente, va a ser muy difícil que él se despegue. Es mi, es mi visión. Y veo a muchísima gente centrada en, no, bueno, y también cosas que no son clientes, sino prospectos, ¿no? O clientes posibles clientes. Automatizar, pues lo que he dicho antes, ¿no? Las llamadas a gente. Eso de poner un agente y a llamar a todos tus clientes, salvo que tengas una empresa de luz que ganas, que tienes una barbaridad de clientes,
yo no lo haría bajo ningún concepto. No sé qué opinas tú en ese tipo de cosas. Totalmente. Creo que todavía no estamos preparados, ni nosotros ni la IA, para automatizar esas tareas que al final necesitan ese factor humano, ¿no? Creo que sería, sería peligroso, ¿no? También en función de lo que dices tú, del producto que se está generando. Y que además yo pienso que siempre lo he pensado, pero es que este pensamiento igual lo tengo desde que empecé a utilizar la IA en 2022, que es, tío, esto te tiene que servir para automatizar el backend, ¿no? O sea, la parte de detrás del negocio. La parte del frente, la de atención al cliente, todo esto, hombre, utiliza un copiloto, ¿no? Utiliza un chat GPT para responder mejor a lo que te dicen, pero respóndelo tú, ¿sabes? O vamos, o invierte una infinidad de tiempo en entrenar lo mejor posible a un agente IA, porque como te falle, vas a cagarla mucho. Cada vez los modelos yo creo que lo van a hacer mejor, pero es que el problema es que te pierdes, no sé, creo que te pierdes algo cuando lo automatizas. Salvando obviamente las distancias de el ticket que tengas. Porque si tienes un servicio que es B2C de márgenes muy ajustados, es lo que hay. Si tienes un e-commerce, en este caso, por ejemplo, también, es lo que hay. No te vas a poner a hablar con todos. Aún así, yo bajaría al bar a hablar con los clientes de vez en cuando. Pero yo para mí hay que automatizar toda la parte de detrás para ser ultra optimizables, o sea, ultra optimizados y dedicar todo el tiempo de esa gente que ya no lo dedican a esas tareas que decíamos antes, ¿no? De cosas que viajar información o los datos de un lado al otro, pegar, escribir texto en un documento, descargarte el documento, tal, pues todo ese tiempo meterlo en vamos a estar más con el cliente, vamos a aprender más del cliente, vamos a conseguir más clientes. Para mí eso es clave. Y en pensar. Sí, y yo creo que allí para empezar sería importante lo que comentabas de aprender a priorizar, ¿no? Y tener también un pareto interno de decir, bueno, obviamente no nos podemos enfocar en tres, cuatro cosas a la vez, hay que ir a por una, la que mueve la aguja, y aprender a hacer ese pareto para decir, bueno, ¿qué es lo que me va a mover, ¿no? Ese 20% de esfuerzo. Y además, que también viene del mundo de Lean, hay que aprender a hacer ese Pareto ponderado, ¿no? Que es una cosa que a veces se nos olvida. Es decir, no solo el número de veces que pueda suceder eso, sino el impacto económico que pueda tener, ¿no? Es decir, podemos tener un defecto que sucede 300 veces, pero nos cuesta 1 euro, con lo cual es una pérdida de 300 euros, pero podemos tener un efecto que suceda 2 veces y nos cueste 1.000 euros cada uno, y son 2.000 euros de pérdida, ¿no? Entonces, no hay que ir solo a la frecuencia, sino al impacto de esa acción y empezar a trabajar en una de ellas, ¿no? En la que más mueva y en la que más impacto pueda generar. Sí, sí, porque al final para mí la clave de los procesos también está en medir qué impacto tienen esos procesos, que es al final lo que te permite mejorar, porque el proceso en sí, como tal, no te permite mejorar, al menos una vez lo tienes definido, ya está, ya lo tienes definido y lo sigues. Si quieres mejorar, ¿no? Ese proceso yo pienso que genera un impacto, ese impacto es lo que mides y eso que mides es lo que quieres mejorar y por lo tanto vas a cambiar el proceso para mejorar esa métrica, que es el impacto. ¿Cómo lo ves eso? Sí, y o sea, al final es la mejora continua, ¿no? Es decir, medir para saber cómo puedes mejorar, ¿no? Y que el proceso al final, yo siempre lo digo, hay gente, no, es que a mí sabe muy malo cuando alguien dice, no, es que este es el estándar. Y digo, ya lo sé, es el estándar porque es la última versión de lo que se ha escrito. Pero, perdóname, y es algo, yo para eso soy muy radical. Me pone de los nervios cuando algo me dice, no, ese es el estándar. El estándar, no voy a decir ninguna palabrota, pero el estándar ya sabemos por dónde me lo paso, no es que me lo pase. Es que si lo podemos mejorar, ese estándar ya no vale y hay que mejorarlo. Entonces lo que vamos a hacer no es ese es el estándar, no, este era el estándar y nos hemos dado cuenta de que si hacemos esto de otra manera va a ser mejor. Vale, pues ya está. Lo siento, este estándar pasa a formar parte del histórico de estándares y lo que hacemos es implementar la mejora y convertirlo en un nuevo estándar, ¿no? Que es lo que hablábamos también el otro día de la rueda esta de mejora continua. Es esa pequeña mm, mm, esa pequeña apoyo que pones, ¿no? en la rueda para evitar que se venga hacia atrás, ¿no? Entonces, Mm. yo lo veo A como tú. mí, de las frases que más me molestan, creo, en este mundo es que esto siempre se ha hecho así. Uf, mira, ¡Buah! se me ponen los pelos de punta, sí, sí. Sea, a mí esta frase, pero ya ni a nivel laboral, a nivel personal, me da Sí. una rabia, tío. No es que esto Yo, siempre se ha hecho así.
¿vale? ¿Y? O sea, Claro, claro. ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿nos vamos a cazar mamuts o qué Claro, quieres claro, hacer, tío? ahí está. Yo siempre digo lo mismo, digo, es que imagínate que hubieran dicho eso a Colón, ¿sabes? O sea, no, es que lo siento, es que el mundo siempre ha sido Es que así, esto déjalo, es plano, tío, está claro. ¿A dónde vas tú a dar la vuelta, capullo? Sí, 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 me pasa es igual, me increíble. pasa igual. Y por eso los estándares están para mejorarlos, totalmente. Y viene lo que Mm. dices tú, medir, o sea, tienes un proceso, lo mides, mides el output, miras dónde quieres ir y qué tienes que hacer en ese proceso para que la próxima vez llegues a un poquito más lejos. Y ese poquito más Mm. lejos, cuando está probado y funciona, pum, lo actualizas en tu proceso, claro que sí. Sí. Y luego si entramos ya en, vale, ya hemos llegado a este punto, ¿no? Donde tenemos estos procesos, los podemos medir, sabemos quién es el responsable, porque tenemos todo claro. Ahí es para mí cuando tiene sentido decir, vale, de todo esto que ya tenemos montado, ¿dónde automatizo? ¿Sabes? ¿Dónde hago que este proceso vaya más rápido? Pero no porque yo diga, oye, va, es que mira, quiero implementar inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? No, es, oye, yo quiero mejorar esta métrica, ¿vale? Cualquier métrica. ¿Cuál es la forma, qué abanico de posibilidades tengo para mejorarla, ¿no? Hacer el proceso más eficiente, eh, cambiar el mercado y atacar a otro. Entonces, si la respuesta es hacer el proceso más eficiente y además es un proceso que se puede automatizar, pues ahí ya te pones. Y la clave, más clave de las claves que existen para automatizar un proceso es simplificarlo al máximo. O sea, cuanto más simplificado esté un proceso, más fácil va a ser de automatizar y por lo tanto mejor va a ir ese proceso. Que si te centras en, no, es que voy a meterle esto y luego lo llevaré aquí con esta tecnología, que haré no sé qué, que haré no sé cuántos y elimino todo esto y tal. Y lo que terminas es un proceso que podrías haber tenido optimizadísimo en 3 semanas, tenerlo optimizadísimo en 6 meses, dando no sé cuántos errores, con un equipo que al cambiar tanto el proceso no entiende muy bien ahora cómo funciona el proceso, por lo tanto la adopción es eterna, generando un montón de problemas, una bajada de rendimiento y historias que no vienen a cuento. Entonces la clave de la automatización y de la inteligencia artificial, y lo digo por experiencia propia, es la simplicidad. Para mí la clave. Totalmente, que añadir a eso, ¿no? Es que es así, es así. Sí, es limpiar, es de nuevo volver a ser esbelto, ¿no? Es decir, quitar la grasa, quitar lo que sobra y que el proceso sea rematadamente sencillo y fácil y que sea así. Porque además lo que dices tú, cuantos más pasos tenga, más posibilidades hay o más oportunidades hay para que se estropee, ¿no? Es decir, si hay 5 pasos, hay 5 oportunidades para que esto se rompa. Si hay 2 oportunidades para que se rompa. Entonces, cuantas menos oportunidades hay de error, pues mejor, más Sí, robusto es será. que es muy fácil complicarse la vida cuando metes la IA en juego, porque la gente, y esto lo digo yo siempre, la gente se piensa que la IA es Dios. Y han escuchado historias y películas de que la IA se automejora a sí misma, de que, no sé, no sé qué creen, y dicen, bueno, pues que lo definimos y que la IA se apañe, ¿no? Y yo, pues claro que sí. Ya verás tú lo que te va a pasar si vas por ese camino. Y lo he visto, pero un montón de veces, ¿eh? Un montón. De, bueno, apáñate y que la IA haga esto y que si no, pues que se busque Sí, la vida para hacerlo. Y yo, ¿sabes? Es como si tú le dices, a ver, con un humano más o menos puedes tener esa mentalidad porque los humanos sí que trabajamos bajo ciertos estándares, ¿no? Yo creo ujú, que sí que tenemos cierto sentido de común, cierto sentido común que al llevar tiempo en la empresa puedes intuir lo que las personas necesitan. Pero una inteligencia artificial es sota, caballo y rey. O hace sota, caballo y rey, o el sota, caballo y rey será el que ella quiera, que puede que sea totalmente dispara a lo que tú necesitas. total, estoy contigo. Y el problema también es que hay mucho ruido, hay mucho vendehumos por ahí suelto, que, no sé, por poner un ejemplo así, no tiene mucho que ver con este tipo con las empresas B2B, ¿no? Pero yo he leído posts, millones de posts en el que aparece LinkedIn más Claude, ¿no? Cómo he subido hasta 1 millón de impresiones con, que yo sepa, LinkedIn, o sea, no hay ninguna MCP, no hay ninguna API, no hay ninguna manera de conectar o no se está conectando Claude con LinkedIn, o sea, es un prompt Además de está en ayúdame contra.
Sí, sí, por eso. Ayúdame a escribir un buen post, ¿no? Y te lo venden como si este tío hubiera descubierto América, ¿sabes? Y que resulta que ahora con LinkedIn y con Claude puedes volverte un influencer de moda, ¿no? Entonces creo que hay Mm, muchísimo hype y eso es lo que crea lo que dices tú, que la gente cree que la IA es Dios. Y bueno, o sea, mm. está muy bien, es una herramienta fabulosa, pero hay que saber, ¿no? Hay que entenderlo. Es que normalmente, y esto a mí honestamente, hace pues 3 4 años cuando empecé con la IA, porque vino el boom, también lo pensaba, ¿no? Que es que terminas, bueno, empiezas pensando que la IA, hostia, esto es increíble, ¿no? Y te emocionas tanto al ver ciertas cosas que como que lo haces todo más grande, ¿no? Lo exageras todo mucho más. Y normalmente, pues si no tienes esa experiencia de haber visto la barbaridad de errores que se pueden cometer, que ni siquiera son culpa de la IA, que realmente puede que muchos sean culpa de que nosotros no estamos definiendo bien lo que necesita la IA, pues como no ves eso, dices, no, es que esto es la leche, va a servir para todos los casos, para todas las empresas, esto lo tiene que hacer todo el mundo, y muchas veces no es así. Entonces, normalmente suele ser eso, que gente que no tiene tantísima experiencia o que está empezando y necesita como crecer mucho en ventas y prometer la panacea, ¿no? Mm, Totalmente. Sí, sí, sí. Y es como, al final va un poco en relación, ¿no? Con el que no, si no sabes lo que, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Si no sabes lo Mm, que no sabes, difícilmente le vas a poder sacar partido, ¿no? sí, sí, sí. Mucha gente diciendo ahí mentiras. Por cierto, hablando de crear hype y demás, no sé si has visto la publicación, la vi el otro día en LinkedIn, iba tranquilamente pasando por la calle y veo, boom, titular. Era algo así como el Santander crea millones de cuentas falsas. Digo, hostias, voy a leer esto a ver qué ha pasado, ¿no? Ahí ya clickbait a tope, scroll stopper, se activan todas las alarmas, le doy a más y bueno, luego el subtítulo pequeñito decía para entrenar, ¿no? Para que la IA se entrene Qué aprendiendo mejor cabrón. a encontrar cuentas falsas, ¿no? Ya, Luego ya indagas un poco, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver, ¿esto es fake news o qué es? Realmente era un repositorio en GitHub que había subido Santander para crear hasta 100 millones de datos bancarios, no en falsos, sino, digamos, de entrenamiento, para poder sintéticos. entrenar, sí, sintéticos, para poder entrenar a sus modelos a la hora de poder encontrar fraudes y de pues eso, Tío. poder perseguir fraudes bancarios y demás, ¿no? Entonces dije, bueno, vale, ok, no es que el Santander haya creado millones de cuentas falsas, es que está entrenando a su IA. Y la Pues que verdad la es que noticia es clickbait, clickbait, ¿eh? sí, sí, totalmente. O sea, faltaba, pues no sé, faltaba la foto del portero de Cabo Verde para ya acabar de cerrar todo, ¿no? Que es lo que ahora en premio Julio es lo que está también de moda. Y entonces estuve pensando y dije, Jolines, es que es verdad, en el ejército, por ejemplo, el entrenamiento es el 95% del trabajo. O sea, mi día a día, mi rutina durante 10 años prácticamente era entrenar, aprender, prepararse para, si tienes que ir desplegado a una operación real, pues tener todos los conocimientos y estar preparado para poder actuar, ¿no? Ya quizá en el mundo militar está un poco lejos, ¿no? De la gente, pero en el mundo deportivo igual, ¿no? Tú no te imaginarías a los jugadores del Real Madrid sin entrenar, ¿no? O sea, ¿cuál es su Mm. trabajo? ¿Su trabajo es jugar al fútbol? Sí, pero su trabajo también es entrenar de lunes a viernes para luego rendir cuando tienen que jugar y cuando tienen que participar en competiciones. ¿Qué sucede? Que luego en la empresa, en el mundo privado, eso ya no sucede con esa facilidad, ¿no? Es decir, tú llegas, te sueltan y ala, empieza a trabajar, ¿no? Las grandes empresas sí que tienen un departamento de training, de aprendizaje y de entrenamiento, pero realmente las empresas pequeñas tienen muy difícil, ¿no? El aprender. Y claro, cuando tú tienes que enfrentarte a una realidad en la cual un error tuyo genera un impacto negativo en la empresa económico, ¿no? Es decir, que si la cagas, pues vas a perder pasta, es difícil, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces los trabajadores a veces tienen hasta miedo de tomar decisiones o de funcionar de una manera o de otra por miedo a, pues obviamente, a tener un problema, un desliz, ¿no? Cuando realmente si estás en un entrenamiento te da menos miedo equivocarte porque al final estás trabajando en ello. Y Claro, este problema es dónde está el entrenamiento del empleado, porque el entrenamiento del futbolista, por ejemplo, o el militar, lo entiendo, ¿sabes? Porque estás en un campo donde tienes que hacer X
prácticas y si no te sale mal, es de verdad un entrenamiento. Pero en el trabajo, realmente, ¿dónde está ese hueco, ese espacio de entrenamiento? Pues yo creo que antes no existía, ¿no? No lo había, o era formaba a lo mejor parte de esas 2 o 3 semanas de onboarding en el cual te soltaban un manual y te daban la SOP, ¿no? Pero eso es aprendizaje, eso no es entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, al fin y al cabo, es enfrentarte a situaciones simuladas que son asemejadas, ¿no? A la realidad, para que luego cuando tengas que enfrentarte a situaciones reales lo puedas hacer. ¿Qué sucedía? Que cómo podías tú antiguamente, o pues eso, hace 2 o 3 años, eh, recrear esos escenarios simulados. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos a la inteligencia artificial que yo creo que puede ayudar, ¿no? a dar ese salto y decir, no, vamos a pensar un poco en esas 7 millones de cuentas con datos sintéticos ficticios y, no sé, vayámonos a una empresa pequeña, B2B, de servicio que tiene que vender. ¿Por qué no ser capaz de generar un agente, ¿no? que se comporte como un cliente, ¿no? Que podamos coger las transcripciones de las últimas llamadas de los últimos 2 años, por decir algo, generar patrones, generar clientes tipo y que el setter o cualquier agente de ventas se enfrente, digamos, a esas preguntas o esas conversaciones con el agente, ¿no? De manera que estamos tratando de simular un entorno real controlado y además tenemos la capacidad de ofrecer feedback, ¿no? Es decir, bueno, tú entras a esta llamada, respondes, tratas de cerrar una venta y además cuando acabamos vamos a tener ese feedback que puedes coger y decir, oye, mira, has fallado aquí, aquí y aquí y qué es lo que tienes que hacer para la próxima vez mejorar. Y creo que con la inteligencia artificial adaptativa, recrear escenarios de aprendizaje será más fácil. No sé cómo lo ves tú. Sí. Además es clave porque justamente has puesto un trabajo en el que, como es genera tanto impacto en la empresa, sí que se hace un entrenamiento. Que normalmente se llaman los role plays, que es que tú todas las semanas tienes ciertas, dependiendo de la empresa, a veces es cada día, otras veces es ciertos días de la semana o solo una vez a la semana. Entonces tú te reúnes con tu equipo, a lo mejor le toca diferentes veces a cada uno y pones a dos y se hacen el roleplay, ¿no? Yo asumo un rol que no soy yo y tú me intentas vender a mí lo que sea y yo trato de darte objeciones para que las resuelvas. A mí este ejercicio nunca me ha encantado porque es un entrenamiento ficticio, pero de verdad a malas, ¿sabes? Al final sabes quién soy, tienes más confianza, me conoces, sabes qué objeciones te voy a poder lanzar. Entonces es como que estás preparado. Es un entrenamiento demasiado falso para mí. Pero la clave aquí es que tú puedes montar, a día de hoy es súper fácil, creo no, Fireflies concretamente es una empresa que tú puedes crear una especie de IA muy, pero además esto lo digo concretamente porque es muy sencillo. Creas una IA que se mete dentro de la llamada contigo y va a asumir ese rol de verdad, pero no vas a saber por dónde va a salir, porque además cada vez va a adoptar un rol diferente, un tono diferente en cada llamada. Entonces yo actúo contra esta IA que se conecta como cuando yo estoy hablando ahora a ti contigo, ¿vale? Te imaginas que tú eres una inteligencia artificial y lo que hago es decirte, vale, empezamos el entrenamiento. Y entonces ya te metes como que tú ya has diseñado, ¿no? El manager ya ha diseñado su prompt y su rol y entonces empezamos a interactuar. Y eso sí que me parece una conversación totalmente real y que está bastante guay para entrenar, por ejemplo, a un equipo de ventas. Pero se me sigue haciendo complejo em, hacerlo en otros departamentos. Por ejemplo, uno de operaciones, cómo lo harías? Pues en uno de operaciones yo creo que sería prácticamente igual. Al fin y al cabo es, primero es entender qué escenarios son a los que se enfrentan, ¿no? Entonces, pues un departamento de operaciones se puede enfrentar a un pico de demanda, ¿no? Se puede enfrentar un, a, a un corte, digamos, en la cadena de producción, ya sea de un producto o de un servicio y en el momento en el que puedes identificar tú el proceso, digamos, en el que puede haber un fallo, es simplemente generar esas situaciones, ¿no? Sí que es cierto que para un agente de ventas puede ser mucho más fácil porque tiene ahí tenemos el script, ¿no? Tenemos la SOP, tenemos todo el conocimiento y tenemos la persona que podemos entrenar.
Quizá para un escenario de operaciones no tiene que ser, digamos, una llamada o un roleplay, pero sí que puede ser un escenario, ¿no? Es decir, se puede llegar una orden de producción que está muy por encima de las capacidades de la empresa, ¿no? Es decir, oye, imaginemos que hemos cerrado 20 servicios para el mes que viene y tratar de saber operaciones que va a hacer. Oye, ¿somos capaces de entregar 20 servicios en un mes? No. ¿Por qué? Porque nos falta personal, porque nos falta capacidad, ¿vale? ¿Qué hacemos para mejorar esa capacidad? Pues necesitamos esto, esto y esto. Y eso al final lo que te ayuda es a crear planes de contingencia, ¿no? Es decir, el entrenamiento no siempre tiene que ser humano contra humano, sino que puede ser puramente procedimental, ¿no? Es decir, bueno, te enseño a mejorar tus procedimientos o a ser más rápido con ellos. Es decir, O no sea, tiene esto, por por qué. ejemplo, hay escuelas de negocios donde hacen esto, ¿no? Que exponen como un problema y una situación y lo que tienes que hacer es como redactar de alguna manera cómo lo resolverías. En los procesos de selección diría que también se hace este tipo de ejercicio, ¿no? Que es como una especie de examen o de prueba de habilidades. No se me había ocurrido nunca que aquí también se puede hacer, es verdad, a nivel, oye, pues a lo mejor un examen semanal o mensual donde te pongas tú, no sé, 20 minutos, cualquier empleado se exponga a un reto y tenga que responder en cierto tiempo cómo lo resolverían o cómo actuarían. Y puedes medir cómo de unido está eso que dice el empleado al proceso, que es de la empresa, y cómo funcionaría todo, ¿no? No me parece una mala herramienta, ¿eh? Aparte de que el entrenamiento, aparte de ayudarte a mejorar, te ayuda a interiorizar los procesos, que es fundamental, ¿eh? Es decir, yo he visto gente en situaciones de estrés que no se sabía ni atar las botas, literalmente. Mm, Porque mm, cuando hay una situación compleja, quedas totalmente anulado. Entonces, lo único que mm. funciona es lo que llamábamos nosotros la memoria muscular, ¿no? O la memoria, en este caso, también procedimental. Es decir, te sale lo que has entrenado 1000 veces. Y es así, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba en los almacenes que teníamos de Amazon, teníamos un procedimiento para cuando se iba la luz, cuando había un corte energético, y todos los viernes, todos los 30 almacenes que llevaba yo en España ejecutaban ese procedimiento. Todos los viernes sin excusa. ¿Para qué? Para que el día que pasara de verdad, ese procedimiento fuera un viernes más. ¿Vale? Y pasó. Mm. Es decir, el día del apagón que hubo en España a nivel total, el país menos, o sea, la zona menos impactada fueron los nodos que llevamos nosotros, porque todo mi equipo había hecho eso hasta la saciedad, ¿no? Entonces, el entrenamiento te ahorra muchísimos problemas cuando vienen los momentos de dificultad, ¿no? Entonces, lo que dices tú, coger a unos empleados y ponerlos contra una decisión compleja o obligarles a pensar contra un proceso fuera un poco de lo normal, les ayuda a que el día que pase no van a tener la respuesta, pero van a tener la certeza o la tranquilidad de saber cómo funciona, dónde mirar o dónde está el proceso, ¿no? Y la IA Y yo creo que puede además, ayudar mucho a generar eso. ¿cómo hacías concretamente tú ese entrenamiento? Por ejemplo. Pues mira, el del sistema de apagado de emergencia. Por ejemplo. Vale, nosotros teníamos una estación, digamos, de apagado de emergencia que tenía su propio ordenador, un router 4G, las impresoras especiales, todo conectado. Y básicamente lo que se hacía a las 12 de la mañana era apagar los sistemas de los otros sistemas y las órdenes que todavía eran órdenes reales de clientes se sacaban con el sistema con el backup. ¿Y qué hacías con eso? Asegurar que funcionaba, que todo conectaba, que la clave estaba bien, que todos los scripts estaban rodando y que todo funcionaba perfectamente. Entonces, básicamente era eso y las últimas 20 órdenes se sacaban. Y además lo sabíamos porque ese módem tenía su IP, esa impresora tenía su nombre, con lo cual yo sabía que esas órdenes se habían sacado a través de esos equipos, ¿no? Es decir, que no había no había posibilidad además de tratar de hacer una operativa fake y se hacía con órdenes reales para tener una presión real, ¿no? Que al final es la que te ayuda. O sea, es que se me están viniendo muchas ideas a la cabeza de cosas que podemos montar que no tenemos aún, que al final tú puedes hacer sistemas de evaluación, igual que haces sistemas de evaluación de desempeño, que a lo mejor lo haces cada trimestre, pero hacer de entrenamiento y que lo puedes hacer, no sé, una vez a la semana, 20 minutos, o cada 2 semanas, o cada mes, donde expongas, no sé, te sientas tú o el de recursos humanos con la persona y vayan rotando, vayan pasando dentro de la sala y sean bloques de 20 minutos por persona, donde les pones delante, puedes desarrollar una especie de test
que vaya siendo uno por uno, así hasta 20 minutos, y le vas evaluando cuánto tarda en responder, ¿vale? Como tú estás delante, no va a mirar en ningún sitio nada. Hay cierta presión porque tú también estás delante, entonces hay cierta presión que es similar a si fuera real. Y luego al final la inteligencia artificial, como tiene también todos los datos de tu empresa, si es que los tiene, si trabajas con nosotros los tiene, Ujú. entonces te evalúa cómo ha reaccionado esa persona, si está siguiendo los procesos que en teoría hemos definido o no, y la puedes evaluar de cierta manera. Me parece espectacular. Sí, creo que es fundamental, ¿eh? Porque, de nuevo, ¿no? Volvemos, lo que no se mide no mejora y muchas veces pensamos en las métricas empresariales, ¿no? Es decir, las métricas de la empresa, tus KPIs de el P&L, número de ventas, pero no hablamos de métricas personales de tu equipo, ¿no? Entonces, si tú no mides a tu equipo, no va a mejorar, eso está claro. Si Ujú. mides a tu equipo y además lo haces de una manera sana, ¿no? Sin que se convierta en una caza de brujas y les enseñas y les ayudas a mejorar, y tienes esa capacidad de medir su performance, pues obviamente tienes la capacidad de que mejoren. Si no, no van a mejorar nunca. Eso es. Sí, porque es que haces el examen y entre que vas a la silla, la IA ya lo ha procesado y te lo ha enviado y tienes una evaluación de cómo se podría mejorar. Me Sí. parece súper interesante. Bueno, pues nada, al final hemos empezado viendo un poco las novedades, ¿no? De estos flagships que están sacando de modelos las grandes empresas. Hemos llegado a la conclusión de que no hace falta gastarse un pastizal o perder meses en decidir cuál es el mejor, que lo importante es limpiar tus operaciones, limpiar tus procesos y tener todo lo más simplificado posible antes de meterte a automatizar. Y claramente cuando tienes esos procesos al día y empiezas a rodar con ellos, también entendemos la importancia de la IA y el papel que puede tener a la hora de ayudar a nuestros empleados a mejorar, ¿no? A través de ese aprendizaje y esas evaluaciones continuas. Y creo que, bueno, hasta aquí hemos llegado y tendremos mucho más contenido la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, chicos. Venga, Chao. hasta luego.